video acerca de Roland Barthes. Vamos a hablar de algunos de los aspectos más importantes del autor Roland Barthes, que sería considerado el padre fundamental de la semiótica o de la semiología. Casi toda su obra, principalmente, la va a realizar durante la década de los 60. También es uno de los principales autores estructuralistas, pero sin embargo no ha tenido la atención que merecía en nuestro país. Ciertos autores como Foucault, como Lacan, han tenido más aceptación. El estructuralismo principalmente se va a dar en Francia. Sin embargo, Roland Barthes no era un filósofo. Su principal característica va a ser explicar lo que tiene que ver con la semiología, pero también se ha dedicado a todo lo que sería la teoría literaria, el estructuralismo. Su obra presenta varias características que van a relacionar un aspecto de estudio principalmente que tiene que ver con lo interdisciplinario y que tiene que ver con la vida cotidiana. Podemos decir que también es muy importante por su característica de que se va a dedicar al campo de la enseñanza. Se dedica principalmente a dar clases a nivel maestría y a nivel doctorado. Es el primero que va a crear la cátedra de semiología. La semiología para él va a ser su objeto de estudio principalmente en el campo de la universidad, y para crear las bases de la semiología se va a basar principalmente en Saussure, en Jacobson, en Trubetskoy. Todos estos autores principalmente provienen del campo de la lingüística. Le interesaba mucho la lingüística como una recuperación del estudio científico, pero también le interesaba recuperar todo lo que tenía que ver con los signos, todo lo que tenía que ver con el lenguaje. Él va a pensar que la semiología es una ciencia ampliada de los signos, también sería la ciencia ampliada de lo que tiene que ver con el lenguaje. Él va a partir principalmente a partir de lo que él considera es el signo lingüístico, pero también va a considerar todos los diferentes tipos de signos, como serían la imagen, la foto, también la publicidad, los signos lingüísticos, los signos de la ropa, los signos de la comida. Es decir, él trata de aplicar los conceptos que provienen de Saussure para el campo de los conceptos que serían de la comunicación no verbal. Su gran aportación depende de esta adaptación de la teoría lingüística al campo de la semiología. Otro aspecto muy importante que tiene Roland Barthes es que le van a interesar principalmente todo lo que tiene que ver con el campo de la comunicación, principalmente el campo de la cultura de masas. La cultura de masas va a tener un gran desarrollo principalmente a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente lo van a estudiar la Escuela de Frankfurt como Horkheimer y Horkheimer, que empiezan a ver que la cultura de masas se empieza a desarrollar principalmente en Estados Unidos y van a tener un desarrollo masivo. Por ejemplo, el de la radio, el cine, el disco. Todos estos medios de comunicación estarían ligados a lo que se conoce como la industria cultural. También otro de los campos que le interesa mucho a Roland Barthes es el campo que tiene que ver con la publicidad. También el caso de que de repente se empiezan a producir la música para consumo masivo, todo lo que tiene que ver con el campo de las revistas, lo que tiene que ver con el campo del cómic. Entonces va a haber un gran desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial de todo lo que tiene que ver con el campo de la industria cultural y de los medios de comunicación. Va de forma paralela, no exactamente siguiendo a la Escuela de Frankfurt, se dedica a todo lo que tiene que ver con los aspectos que tienen que ver principalmente con la cultura de la vida cotidiana.
Él se va a poner a estudiar esta cultura masiva y va a pensar que la cultura masiva está principalmente ligada con la cultura de la imagen. Va a estudiar el lenguaje hablado, pero también el lenguaje, todo lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, todo lo que tiene que ver con la cultura de masas. Él va a empezar a analizar estos diferentes tipos de mensajes que antes otros autores no habían estudiado. Se pueden estudiar el campo de la fotografía, el campo de la prensa, y esta recopilación que va a realizar de varios artículos es como muy importante para los estudios de las ciencias de la comunicación. Pero no solamente se queda con los medios de la comunicación, sino también estudia los alimentos, el street trade, el turismo, los automóviles, la lucha libre, el jazz. Lo que le pretende sería aplicar esta teoría del campo de la semiología, hacer análisis más prácticos que tengan que ver con la cultura social, con lo que está ocurriendo actualmente. Por eso sus libros y sus artículos van a ser bastante complejos y van a tener gran influencia para el campo de la sociología como tanto para el campo de las ciencias de la comunicación. Le interesa comprender todo lo que tiene esta gran variedad de signos, y esta gran variedad de signos principalmente estaría relacionado con la cultura. De hecho, para Roland Barthes va a relacionar profundamente a la semiología con el campo de la cultura. Para Roland Barthes dice que no se puede entender los signos si no los entendemos dentro del campo de la cultura. Para él, los signos que van a tener una significación, que van a tener una importancia, son aquellos que influyen en los hombres y que también están influyendo dentro del campo de la cultura. Él también va a hacer una crítica a todos estos nuevos medios de comunicación y va a hacer una crítica de que de repente estamos entrando en una etapa más consumista. En esta etapa más consumista, de repente va a encontrar grandes novedades en cuanto al manejo de signos que estarían ligados principalmente con el campo de la publicidad, pero también con el campo del arte. Entonces él se va a dedicar a estudiar estos dos campos, tanto el campo del arte como el campo que tiene que ver con el campo de los medios de comunicación. Se puede decir que va a seguir innovando todo lo que tiene que ver con el estudio del campo de las masas. Este consumo masivo, pues de repente la gente de la clase media va a tener más acceso a productos, servicios culturales y los medios de comunicación. También tiene que ver con todo lo que sería la tecnología en el campo de la modernidad, como podía ser las cocinas, los refrigeradores, las aspiradoras, los automóviles. Él va a ver esta relación de que de repente todos estos nuevos instrumentos tecnológicos, las cámaras de cine, las cámaras de televisión, también están influyendo con las personas. Los objetos y esta relación con estos objetos van a tener una relación completamente cultural y van a representar signos, y estos signos van a tener diferentes connotaciones dependiendo de las personas y dependiendo cómo estas personas van a utilizar los diferentes signos. Pero no solamente se queda en el campo de lo que serían los medios de comunicación, sino también le interesa estudiar todo lo que tiene que ver con la literatura, todo lo que tiene que ver con la moda. Principalmente en el campo de la moda le va a interesar cómo hay una industria detrás de la moda, un campo completamente económico, pero no solamente sería el campo económico de la moda, sino le interesa profundizar en lo que sería el campo simbólico que tiene que ver con la moda. Él va a partir principalmente a partir de todo lo que tiene que ver con el lenguaje y también con todo lo que tiene que ver con el manejo del cuerpo, lo que llevamos en nuestros adornos, como podían ser las joyas, como podían ser los tatuajes, y él va a descubrir también que de repente en el campo de la escritura nosotros creamos un estilo. Entonces en el campo simbólico va a ser muy importante todo lo que tiene que ver con el estilo. Por eso Roland Barthes se va a considerar a sí mismo como un crítico de todos estos signos culturales. No solamente va a ser un crítico de todos estos signos culturales, sino también va a ser un crítico literario. Entonces va a tener gran prestigio y va a tener gran apreciación en el campo de la literatura, tanto como en el campo de la cultura,
y, así como habíamos dicho, también en el campo de los medios de comunicación. Todo esto partiendo principalmente del concepto del estructuralismo y partiendo también principalmente de los conceptos saussurianos y aportando principalmente estos aportes a lo que tiene que ver con la cultura francesa. Él también uno de los temas que más le va a importar va a ser el tema de los receptores, que los receptores empiezan y pueden interpretar cualquier obra de arte a partir de lo que se está interpretando, porque la obra no solamente se queda en un solo significado, sino que tiene una multiplicidad de significados. Entonces el receptor puede ampliar todos estos significados a la manera en los cuales está leyendo la obra. Por eso va a decir que va a existir una muerte del autor. Entonces, para Roland Barthes no va a existir un mensaje único en la obra literaria o un mensaje único dentro de los demás signos, sino todo sistema de signos, todo sistema de lenguaje sería una construcción bastante elaborada. Esta construcción bastante elaborada, él va a tratar de crear un sistema, el sistema que tiene que ver con el lenguaje, el sistema que tiene que ver con la moda, el sistema que tiene que ver con la fotografía y lógicamente también con el sistema que tiene que ver con el arte. Entonces se va a convertir en estudiar a estos signos a partir de lo que tiene que ver con el metalenguaje. Va a empezar como crítico literario, escribiendo principalmente lo que tiene que ver con el grado cero de la escritura y con sus ensayos críticos. Y entonces él va a decir que parte de poder entender los signos es escuchar cómo estos signos se están transmitiendo. Hay que ser bastante perceptivos y no solamente escucharlos, sino apropiarnos de estos signos y darles nuevos significados. El darle nuevos significados hace participar al receptor de lo que está escuchando, de lo que está recibiendo. También va a tener bastantes debates con los otros críticos de su momento y con los otros estructuralistas de su época, y va a influir principalmente en otros países como podría ser Inglaterra, como podría ser Estados Unidos y como podría ser también todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Roland Barthes va a desarrollar un campo muy importante dentro de la academia y va a relacionar este estudio que tiene que ver con los signos con la escritura.